Hay algunos temas para conversar con el asambleísta Gabriel Rivera. Washington Delgado lo saluda. Hay algunos temas que quisiéramos conversar el día de hoy. Originalmente habíamos tratado la situación que ayer se dio cuando la Corte Constitucional dictaminó que el presidente de la República pueda vetar la ley orgánica de la función legislativa, cuyas reformas, una de ellas, pretendía recuperar lo que le permite la Constitución, la fiscalización, el artículo 120 de la Constitución, numeral 9. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Siempre deberá ser el CAL el que califique si se hace o no fiscalización, sobre todo en este caso cuando la oposición ha anunciado la solicitud de comparecencia ante la ciudadanía en el pleno de la Asamblea por parte del canciller Ricardo Patiño en el tema de la valija diplomática con 40 kilos? ¿Cuál es su posición, asambleísta Gabriel Rivera, sobre este tema? Días. Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días a todos los amables oyentes de Forever FM. Un abrazo a la distancia. Mire, lo que ha resuelto la Corte Constitucional es de interés sumo para nosotros los asambleístas, toda vez que tiene que ver con nuestra actividad al interior de la Asamblea Nacional y el cumplimiento de nuestras funciones de fiscalizar y además de legislar, como usted conoce, que es lo que principalmente hacemos los asambleístas. De modo que muchas gracias por la pregunta. Yo le quiero decir que en la ley orgánica de la función legislativa estaba establecido de que las leyes que tienen que ver, o las reformas que tienen que ver con la ley orgánica propiamente de la función legislativa, no pasaban a conocimiento del presidente de la República. Y entonces la oposición dijo, sí, ustedes tuvieron la oportunidad de vetar ese artículo o esa disposición y no lo hicieron. Sí, ustedes tuvieron la oportunidad de pedir ante la inconstitucionalidad y no lo hicieron, reformaron la ley orgánica y no lo hicieron, de manera que así tiene que quedar. La práctica, la costumbre, el uso común, cuando hay norma expresa, no constituye derecho. Ese es un principio general que está recogido en nuestras leyes positivas, o sea, lo que está escrito. De modo que el hecho de que se hayan hecho unas reformas, o el hecho de que en la ley orgánica se haya comúnmente aceptado esa disposición, de que las reformas a lo que refiere la ley de función legislativa no pasaban a conocimiento del Ejecutivo, no constituye ley ni derecho. De manera que el presidente de la República o alguien demandó la inconstitucionalidad y ahí vamos a ver lo que dice la Corte, ¿no? La Corte dice, todas las leyes tienen que pasar a conocimiento del Ejecutivo para que ejerza su poder de veto o que se verifique esta institución llamada el veto, la colegislación. Entonces, si la Constitución de la República es una norma que está por encima de las demás normas y solamente los tratados tienen igual jerarquía, evidentemente la Corte lo que hace es recordarle a la Asamblea de que la Constitución está vigente y que leyes secundarias, en este caso, por que sea, o puede ser la ley orgánica de la función legislativa o cualquier otra ley, no tienen ninguna validez en el momento en que se contraponen a norma expresa, en este caso norma constitucional. Sí, nosotros estamos plenamente de acuerdo, acá lo hemos anunciado, ustedes están respetando los artículos 137 al 147 de la Constitución. Sin embargo, lo que sí nos deja un sabor, por lo menos de inquietud, en lo que es la democracia. Hay dos temas. El primero, ¿por qué esta misma disposición anteriormente sí funcionó y se la aceptó? Inclusive el arquitecto Fernando Cordero manifestó que en este tema tenía independencia la función legislativa. Y el segundo tema, que cuando se habla de separación de poderes, ¿por qué la función ejecutiva tiene la facultad de decirle qué hacer y qué no hacer a otra de las funciones del Estado, como es la legislativa? ¿No le parece que ahí se rompe ese equilibrio, el contrapeso de poderes? No, estoy completamente descartado. Debo ser en esto muy enfático, y perdónenme la pronta respuesta, porque entonces como la Contraloría, por poner un ejemplo, ¿no? La Contraloría revisa las cuentas de la Asamblea, y entonces la Contraloría, tampoco la Asamblea podría hacer de una ley, por cuanto la Asamblea está bajo el escrutinio en cuanto tiene que ver al manejo de los recursos públicos, los vehículos, etcétera, de la Contraloría. Entonces, como los asambleístas tenemos como juez natural a la Corte Nacional de Justicia por efecto del fuero que nos reviste, que nos asiste, entonces no podríamos nosotros hacer ninguna reforma que tenga que ver con la
función judicial. Lo que pasa es que cada cual en su ámbito tiene que cumplir su papel y eso no enerva o destruye el principio democrático de la división de funciones, porque el poder es uno solo que se divide en funciones. De modo que no destruye la capacidad legislativa, ni mucho peor de fiscalización, el hecho de que el presidente de la República pueda vetar o no una ley. Entonces, porque usted recuerde de que de existir el veto, si es que la Asamblea tiene una mayoría calificada de estos 83 votos, puede insistir pues en el texto original. Entonces, el argumento no es muy sostenible, el argumento no es muy sustentable, en el sentido en que el presidente de la República estaría tratando de mandar o de establecer la agenda legislativa, absolutamente descartado. Lo que sí es verdad es que el presidente de la República, como líder de la Revolución Ciudadana, tiene todo el apoyo de su bloque, que somos nosotros, tiene todo el apoyo del Movimiento País, porque no es que por el hecho de ser asambleístas nosotros dejamos de compartir unos sueños comunes y de impulsar un proyecto común. De acuerdo. Eso es la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI. Pero así como se respeta los artículos que le dan la capacidad de veto al presidente de la República, ¿por qué no respetar también el artículo 120, numeral 9 especialmente, que le otorga no a una mesa la capacidad de decir sí o no a la fiscalización? Por ejemplo, en estos días es necesario que el canciller de la República, no por el juicio, no, porque esa palabra a veces es mal interpretada, sino para que informe al Pleno de la Asamblea qué pasó con el tema de la valija, una vez que ya tenga toda su información. Pero el CAL, en cambio, dice no va, y ayer Alianza País en la rueda de prensa dijo que van a apoyar al canciller, lo cual se asume que no va a haber, en este caso, comparecencia o rendición de cuenta de un funcionario público. Esto también preocupa. ¿Por qué no devolverle al Pleno la capacidad de fiscalización y debe ser una mesa la que diga sí o no? Bueno, también es muy pertinente la pregunta, porque esto la gente siempre nos inquiere cuando tenemos alguna entrevista, y gracias por habérmela hecho. Mire, nosotros tenemos unas reglas, nosotros tenemos un procedimiento expreso en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cómo se debe proceder en el caso de la fiscalización. Primero, que fiscalización no es equiparable a juicio político. La fiscalización puede ser previa, se está haciendo permanentemente con pedidos de rectificación, con pedidos de información, etcétera. Segundo, es que, bueno, si es que el Pleno es el que tiene que resolver todo y el Pleno es el que directamente tienen que ir los funcionarios, entonces nos estaríamos también echando por delante el argumento por el cual las comisiones tienen derecho a conocer y hacer un informe sobre una ley. Ese informe puede ser un informe de mayoría, un informe de minoría, lo conoce el Pleno lo tramita en dos eventos, dos debates, y luego se pone en vigencia. Resulta que en la fiscalización los funcionarios tendrían que ir directamente al Pleno, lo que atenta con el principio de seguridad jurídica, con el principio democrático, y por qué usted tiene un procedimiento expreso. No es porque ahora me gusta, porque yo quiero que el canciller vaya directamente al Pleno. Hay un procedimiento en el que está arreglado, y este nos ayuda a tamizar, pues, a ver cuáles son los temas que realmente merecen ir al Pleno, cuáles son los temas que realmente merecen ir a juicio político. Pero ahí, como hay una mayoría de Alianza País, ¿no le parece un poquito hasta sorprendente que durante 5 años no ha habido fiscalización? Salvo en dos casos, en dos casos cuando Alianza País estaba de acuerdo con la fiscalización, o sea, los proponentes eran de Alianza País. Mire usted que cuando hubo el juicio a los señores miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, no tuvimos los votos de la oposición, recuerde, ha habido fiscalización. Sí, pero la propuesta de fiscalización fue de Alianza País. Pero no tuvimos finalmente los votos, la oposición dijo que todo estaba bien. Sí, pero la propuesta, o sea, puede ser que ahora tampoco tengan los votos la oposición de realmente juzgar, por decir así, al canciller, pero es el hecho de que pueda comparecer. Esa parte, a mí, en mi opinión, la ha perdido la Asamblea y la tiene una mayoría de Alianza País que conforma el CAL. Y esa es la parte que también nos deja allí, por lo menos, las interrogantes, y ojalá que en lo que resta todavía del periodo legislativo se pueda en algún momento fiscalizar a alguien solicitado por la oposición. Yo creo que eso es democracia, asambleísta Gabriel Rivera, ¿no le parece? Déjeme contestarle una cosa. En el pasado la fiscalización fue una herramienta no de transparentar las cuentas públicas, la responsabilidad política, fue una herramienta de chantaje económico y político. Nosotros no nos vamos a prestar para regresar al circo que el pasado fue la función legislativa. Hacemos fiscalización de una forma seria, de una forma transparente, de una forma responsable con el país. Mire, hubo
hubo un asambleísta, un diputado entonces, me parece que de la SUAY, que llamó que tuvo como 200 pedidos de llevar ministros, de llevar, bueno, a la gente que estaba sujeta a fiscalización a la Asamblea Nacional, lo que hoy es la Asamblea Nacional. Recuerde usted también que hubo un Congreso que con 44 voluntades declaró lo que un presidente, y eso llamaron fiscalización. Nosotros no nos vamos a prestar para esa payasada, seguiremos defendiendo la majestad de la Asamblea Nacional, y no es que para que parezca que este país, o que le parezca a la oposición que aquí sí hay democracia, cuando ellos presenten un pedido de juicio, pues hay que darles paso. Yeah. No hay que ver si es presentado por el oficialismo o por la oposición, sino cuáles son los argumentos que sustentan ese pedido. Esa es nuestra línea y eso es lo que nosotros defendemos, definitivamente. Ahora, según informes periodísticos, asambleísta Gabriel Rivera, usted ha dicho, usted me dice si es correcto o no, que para acabar con la revolución ciudadana, quieren acabar con el prestigio del país. Se refiere al tema de la valija diplomática. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que la droga fue introducida por alguien externo a la revolución ciudadana? Mire, yo no le puedo decir si alguien interno o externo, pues porque yo no conozco quién puso la droga, definitivamente no lo conozco. Hay dos instancias aquí, la una es la responsabilidad penal y la otra la responsabilidad política. La responsabilidad política corresponde por naturaleza a la Asamblea y la penal a la Fiscalía en esta instancia de investigación previa, indagaciones. De acuerdo, pero ¿quién entonces está tratando de destruir el prestigio del país que no y para destruir la revolución ciudadana? Sí. Verá usted, en ciencias penales, los que se dedican a la investigación forense, a las ciencias forenses, conocen que ninguna hipótesis puede ser descartada, tienen que ser investigados. A mí me parece que hay dos hipótesis que pueden ser posibles, le hablo a título personal. La una, que puede ser parte de una conspiración internacional por todo el contexto externo que tenemos. Recibimos nosotros soberanamente a un presidente que no es visto bien por el imperio, como el caso del presidente de Irán, Ahmadinejad. Pedimos que se reorganicen las fuerzas al interior de la OEA. Sacamos la base de Manta del Ecuador, pedimos una renegociación justa a la deuda externa cuando compramos esos bonos a precio de mercado, etcétera. Esto nos pone a nosotros, claro, lógicamente, con unos enemigos básicamente del poder financiero internacional muy poderosos. No le estoy diciendo de que ellos hayan puesto la droga, pero puede ser una hipótesis veraz, ¿no es cierto? La otra, que es la que ciertos grupos criminales pueden buscar la forma de infiltrar o de utilizar herramientas para que sus negocios no sean descubiertos, este caso, premiar la valija diplomática de droga. Y en este contexto, algunos políticos, porque ya se está acercando el periodo de elecciones, usted conoce, entonces aprovechando de este evento que llena de vergüenza al pueblo ecuatoriano, que llena de vergüenza al Ecuador, porque cómo es que puede aparecer una valija llena de droga, pues realmente es un tema bastante delicado, muy difícil. Entonces, aprovechando de eso, para llevarse por delante y destruir a la revolución ciudadana, al canciller Patiño, no les importa destruir también el prestigio del país, para acusarnos de narcoestado, pero de narcovalija externa. La empresa TNT, la transportadora, y lo dice aquí el Diario Universo en la página número 3, y le voy a leer textualmente el párrafo, que es muy, muy pertinente. Dice, agrega TNT que existió una carga adicional a los 79 kilos originales, ¿no? Una carga adicional de 50,90 kilogramos que correspondían al despacho con destino a Europa de varios clientes, estableciéndose un peso final de 130 kilos. Entre comillas, lo textual del informe de TNT dice, posibilidad dada al no haber sido la valija diplomática entregada ese día en calidad de servicio especial. Es decir, al no haber sido declarada por Cancillería como servicio especial, ellos se consideraron, y aquí hay que ver quiénes fueron estos clientes que agregaron esos 50 kilos y en dónde, si fue en Quito o en Guayaquil. Todo esto, correcto, como usted lo dice, debe ser investigado. Pero ¿será acaso entonces que TNT recibió de alguna persona que quiere hacerle daño a la Revolución Ciudadana esa carga adicional? Porque es como un quintal, pues, de peso, para tenerlo en claro. Como yo les quiero insistir, en ciencias forenses son hipótesis las que se establecen y esas tienen que ser investigadas. Esa preocupación suya es muy válida. Yo creo que es una preocupación compartida por muchísima gente y finalmente tendrá que ser esclarecida y aclarada por la Fiscalía General del Estado, que tiene que agotar todos los esfuerzos. Este no es un caso sobre todo común, por la imagen de los ecuatorianos, ¿no? Imagínense nuestros compatriotas allá en Italia cómo estarán en estos días asustados, preocupados.
yo entiendo. Entonces le digo, tiene que ser, y no solamente investigado por la Fiscalía del Ecuador, sino que además en un esfuerzo, en una muestra de cooperación realmente importante, en donde quiero insistirle una y otra vez, no se agote ninguna herramienta, que no se deje de agotar ninguna herramienta que esté a la mano con la policía italiana, en un esfuerzo transnacional a fin de que estas bandas, a fin de que estos grupos criminales no infiltren algo tan delicado, algo tan importante que es para el pueblo ecuatoriano, el hecho de que sus instituciones no se vean involucradas o que no sean utilizadas en este tipo de actividades. Yo creo que tenemos que darle toda la fuerza a la Fiscalía y a todos quienes tengan que investigar a fin de que hechos criminales queden totalmente, ¿no? De acuerdo, compartimos con usted, asambleísta Rivera. Orlando Murillo le va a hacer alguna planteamiento. Gracias. Sí, gracias a usted también. Sí, buen día, señor Rivera. Buenos días, don Orlando. Hubieron cambios en el mes de octubre en la forma del chequeo antidroga, cambios que se produjo en la propia Cancillería y también al reglamento, y se cambió el término de valija normal a una valija extraordinaria para luego enviarse esta valija que ha sido motivo de investigación de la policía italiana, y gracias a ella salió a luz pública esta situación anómala para los intereses del país. ¿No cree usted que debe irse más allá y permitirse una investigación más a fondo y una comisión del Parlamento que no solamente recoja información en el Ecuador, sino que también se traslade a Italia, conformada por elementos de Alianza País y de sectores de oposición, digamos, al gobierno, con el afán de lavar la imagen internacional de nuestro país, tal cual usted lo está indicando? Fíjense que hay que analizarlo al interior de la Asamblea. Yo estoy de acuerdo que puede ser una comisión multipartidista, tendremos que analizarlo al interior para ver qué viabilidad, qué efectos prácticos podría tener. Mire, es la primera persona que me lo sugiere. Yo creo que tendría que llevarlo al interior de mi bloque, tendríamos que llevarlo al interior de la Asamblea para ver qué viabilidad puede tener una comisión especial. Existe dentro de la ley orgánica la posibilidad de crear comisiones especiales para un tema en específico. Usted conoce, tenemos ahora una comisión por el tema de la ley de comunicación, por ejemplo, que es presidida por Mauro Andino. O sea, existe un precedente que sí se pueden crear ese tipo de comisiones. Lo otro, se quiere también hacer aparecer ante el país como que se cambió el reglamento se creó un reglamento, no se cambió porque no hubo un reglamento previamente a para viabilizar la exportación de droga. Entonces resulta que Perú, y todos los otros países que tienen reglamentos que viabilizan el uso de la valija, que viabilizan la aplicación de la Convención de Viena, también estarían siendo países que estarían impulsando el narcotráfico. Eso no tiene sentido. De modo que lo que ha buscado el crear el poner en vigencia un reglamento que ha tenido fallas, es posible, desde luego, es hecho por seres humanos, es viabilizar la utilización de la valija. Y ahí hay cuestiones muy importantes que decirle. Por ejemplo, es este periodo en esta Cancillería, con este canciller, la que establece que no puede salir la valija de las oficinas de la Cancillería sin ser revisada por los canes antidrogas y haya un informe por parte de la policía antidroga, en este caso de Pichincha, que es quien hace el informe. Eso me parece altamente positivo, porque lo que sale de la Cancillería no puede llevar ni siquiera una duda de que pueda llevar allí o pueda ser utilizado para llevar no solamente droga. Imagínense usted ingresar en un país que están en el ojo del terrorismo o de grupos terroristas internacionales, meter explosivos, meter droga. Bueno, ¿cuántas cosas pueden pasar? Entonces, por eso la Cancillería dijo, de aquí las cosas salen revisadas. Y ese es un tema que no se le está dando importancia, pero que realmente la tiene en sumo grado. Entonces, que exista un reglamento me parece plenamente posible. Que el reglamento tenga algún problema, también es posible porque es hecho por seres humanos. Pero esto goza de esto reviste una situación que se conoce en el mundo jurídico como pro legislatore. En este caso, que se presume la buena fe de la persona que hace ese reglamento. De manera que no se puede decir que se hizo el reglamento para empezar a enviar cosas diferentes a lo que puede ir en la valija diplomática, toda vez que ha sido una costumbre internacional, un uso común de los estados, el hecho de que en la valija se mande, por ejemplo, en el caso de el hijo de Osvaldo Guayasamín lo ha dicho durante varias ocasiones, de que ellos mandan cerca de 20 metros cúbicos de presentaciones, obras de arte, a través de la valija cuando van a presentarse en otro país. Como fuera que esto vaya por aduana, se destruye, se quema, se moja,
se raya, etcétera. Entonces la valija diplomática puede ser también utilizada para mandar este tipo de cosas. Mire, el menaje incluso de la casa de ciertos embajadores, no en este periodo, mucho antes, desde el 60, fue enviada a través de valija diplomática. No significa entonces que se pueda haber modificado o hecho un reglamento para viabilizar el que se envíen otras cosas, porque ya la práctica común lo estaba estableciendo, y hay un principio en derecho internacional público que usted conoce, se llama pacta sunt servanda, que significa que los países, los estados, sus instituciones cumplen los tratados internacionales de buena fe, y yo pienso que el Ecuador lo está haciendo. Sin embargo, asambleísta Gabriel Rivera, y con esto para concluir, dejarlo con su despedida, gracias. La Interpol informa, la policía italiana informa que ya venía siguiéndole la pista a este tema desde el año anterior, es decir, hace 11 meses aproximadamente. Y entonces lo del reglamento, muy bien haberlo finalmente escrito y aprobado. Pero también hay que investigar qué o en qué se basan esas sospechas para hacer el seguimiento. Le dejo con esta última inquietud y con su despedida, asambleísta Gabriel Rivera. Fíjense que yo también tengo esa inquietud, porque la policía italiana estaba siguiendo de acuerdo a lo que publican diarios italianos, porque realmente no hemos tenido un contacto todavía oficial con ellos, como asamblea o como personas, no lo hemos tenido. Estaban siguiendo a un grupo que aparentemente se dedicaba a introducir droga en Italia. Y bien por la policía, porque eso tiene que ser desbaratado. No sí, pero en la valija, porque justamente ellos seguían a la valija diplomática ecuatoriana. Entonces, bueno, eso yo desconozco, la verdad, no lo he leído de ese modo. Sé que ellos seguían a un grupo criminal que estaba operando en Italia, que es lo que aparece en los medios. De allí que se siga la valija diplomática ecuatoriana, pues realmente eso para mí es nuevo, yo lo desconozco. Bueno, fue en el contexto, ¿no? Porque justamente cuando se captura estos 40 kilos, dicen que este es el resultado de una investigación que comenzó hace ya 11 meses atrás, lo cual deja colegir obviamente que no era que se buscaba en un container aparte, lo demás, sino específicamente. Todos estos temas por eso deben ser aclarados y ojalá la Asamblea resuelva crear una comisión que viajen 4 legisladores de Alianza País, que vayan del MPD, todos, porque esto es de interés general. En todo caso, le agradezco, pues, asambleísta, nos ha gustado conversar con usted, hemos razonado seguramente asuntos en los que compartimos y otros en los que nos quedamos con algunas reservas, pero es parte también de lo que la ciudadanía quiere escuchar. Le agradezco haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias también su bondad en permitirme usar las ondas radiales de Forever, y un abrazo, estamos siempre dispuestos a contestar cualquier inquietud que ustedes como comunidad, como comunicadores puedan tener. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, ahí está.